Bueno, muy bien, lo habíamos señalado al cierre del bloque anterior. Hablar de los liderazgos, hablar de esas personas que en torno a sí mismas construyen una imagen, transmiten una idea y se proyecta en el tiempo, no es algo que se adquiera de la noche a la mañana. Y en realidad lo vamos comprendiendo con el tiempo. A veces yo tiendo a pensar que nuestro país, nuestra provincia, ha carecido de esos liderazgos proyectados en el tiempo, que le hayan dado una forma más definida y que no nos hagan caer en esa definición tan borgiana de que no somos un país, somos un territorio, y que en realidad nosotros, los que vivimos acá, no somos ciudadanos, sino simplemente habitantes. Me encantaría pensar lo contrario, pero como seguramente me van a poder ayudar para perfeccionar esa idea, porque solo no voy a poder hacerlo, lo he invitado a Maximiliano Aguiar, que está aquí con nosotros. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto acompañarte nuevamente. Escuchabas lo que decía, cuando uno pone la perspectiva de la historia, los liderazgos, del que fuere, ¿no? Podemos hablar del gran Napoleón Bonaparte, dueño de un ego muy particular. Podemos hablar de Mahatma Gandhi, que al día de hoy creo no se ha entendido de fondo su pensamiento de la revolución en paz. Podemos hablar de líderes violentos o que hipnotizan a su gente y los llevan casi al exterminio, caso Saddam Hussein, caso Adolfo Hitler y otros. ¿Cómo se entiende la construcción del liderazgo? A ver, es bien interesante porque nosotros estamos pensando ahí en líderes políticos, pero podríamos transferir esas definiciones a cualquier liderazgo, entre ellos el liderazgo en la casa, el liderazgo en una empresa, etcétera. Sí, claro. Que para eso tenemos que pensar la definición de poder, sin volverse demasiado técnico. Digamos que poder es la posibilidad de determinar el comportamiento de un otro, ¿no? Y autoridad o liderazgo es la capacidad de hacerlo, de controlar el comportamiento de un otro, pero que el otro lo haga como si fuera fruto de su propia voluntad. Claro. Entonces es mucho menos costoso, porque el poder se ejerce, digo, si te van a robar en la calle, ejercen poder sobre vos por el miedo que puedes tener a recibir algún castigo o la violencia física. En cambio, la autoridad te permite generar una relación que parece poco costosa. Digo, si el otro actúa como yo quiero, porque crees que es fruto de su propia voluntad, eso es súper económico en términos reales. Claro. Una cosa es mandar, por ejercicio tal vez de la jerarquía, y otra es comandar. Es decir, imponer la voluntad en función de lo que se entiende es a donde debería direccionarse lo que fuere. Un partido político, un país, mi casa, una carrera de autos, la que fuere. Exacto. Más o menos así es la cosa. Hay una definición que habla de Max Weber, que habla que uno obedece por tres cuestiones, ¿no? Porque cree que el otro tiene derecho a mandar, que es la autoridad racional, digo, una cuestión casi legal, que es esta primera, porque siempre ha sido de la misma manera, la tradicional, la de los reyes, emperadores, y una tercera, que es por la carismática, que es porque yo creo que quien manda tiene atributos particulares que hacen que sea un diferente, un distinto, a quien hay que seguir. Y puesto desde la otra perspectiva, la capacidad de ejercer el liderazgo tiene fuentes diversas, pero objetivos muy claros. Que los objetivos son generar del uno a uno o del uno a mucho la posibilidad de que me sigan, ¿bien? De generar un proceso de seguimiento. Y puede ser autocrático, digo, que Hussein, etcétera, o puede ser un liderazgo más democrático, bien, donde se genera un espacio del diálogo para los demás. O hasta en el marco del idealismo, caso Gandhi, caso algunos de los grandes escritores, o nos lleva a repetir y a incorporar en nuestra vida diaria frases que algún líder de esos importantes emitió para un momento en particular y que son aplicables a otros muchos momentos de la vida, ¿no? Totalmente, y la clave en esto es pensar, ¿quiénes obedecen? ¿Están convencidos? Porque el liderazgo es una construcción. El importante en el liderazgo es el liderado. Claro. Porque en el momento en el que el liderado pierde el convencimiento respecto de lo que está haciendo, esa relación se diluye, que es una relación de dos. Entonces, describir cuáles son las características que tiene un líder particular que son importantes en un momento determinado y en un contexto. Entonces tenés, como decíamos, liderazgos por ahí fuertemente autocráticos, hasta muy violentos, como puede haber sido el de Hitler, el de Saddam Hussein en algunos momentos, y tenés otros tipos de liderazgo. ¿Cuáles son eficientes? No hay una sola fórmula, porque depende del entorno y depende de las características y de las demandas de aquellos, digo, que conforman parte de la sociedad y que van a ser los sujetos de ese liderazgo, ¿no? Entonces, es un tema bien apasionante, en virtud de que uno puede ir descubriendo características súper interesantes en algunos líderes que funcionan en un momento determinado. Y doy dos ejemplos para esto. La dicotomía entre Menem y De la Rúa.
El liderazgo de Menem es un liderazgo fuertemente carismático, Claro, claro. autocrático en algún sentido, etcétera. Era Simpáticamente contrastante. autocrático. Exactamente. Pero fíjate que esto, en la misma sociedad, unos años después, da lugar al dicen que soy aburrido de la Rúa, donde en realidad lo que estaba sucediendo es que la sociedad estaba demandando un liderazgo diferente, que fue correctamente interpretado en esa breve etapa de acceso al liderazgo, pero digo de acceso, y después, posteriormente, fue muy mal interpretado, ya en el ejercicio propio del poder. Pero fíjate cómo una misma sociedad requirió en un momento un liderazgo de una característica y pocos años después un liderazgo completamente distinto. Es súper interesante ver cuáles son las características de la sociedad que permiten que se generen ciertos liderazgos. En la historia de nuestro país uno puede citar lo que habitualmente interpretamos como los padres de la patria que le fueron dando forma. Personas de carne y hueso, de carácter muy fuerte, que tenían determinadas ideas, a veces hasta controversiales para su época y para esta, pero que en función de la construcción de esos liderazgos naturales, digamos, llevaron a la construcción del país, con todos sus defectos. Lo de Borges que yo citaba recién es un poco duro, pero por momentos cuando mirás cómo está la sociedad, como que se parece un poco. De ese Juan Bautista Alberdi, ¿no? De ese Justo José de Urquiza, San Martín, Sarmiento, al último gran líder que al menos personalmente reconozco más allá de las cuestiones políticas, que no son ideológicas, que es Juan Domingo Perón. Pueden haber habido algunos intermedios, sí, muy importantes, etcétera. Ha habido una suerte de declinación de la capacidad de generar esos liderazgos en la Argentina porque han sido fugaces, han sido de décadas, han sido de cortos periodos. Sí, en el caso, bueno, cada uno de estos casos es para debatir las características claro, que tuvo ese liderazgo, porque lo cierto es que Perón tuvo un gran liderazgo en ausencia, donde... construido acá. Exactamente, que fue muy interesante Sostenido para esa acá, ¿no? época, Sí. además en la época en que no existían redes sociales, con lo cual sostener un liderazgo a la distancia era bastante complejo, pero yo reconozco las condiciones de líderes y de líderes bastante fuertes, en el caso de Menem en su momento, de Kirchner. Hay que ver qué sucede después de esta primera etapa de Macri, el propio Alfonsín durante una determinada... Han habido liderazgos importantes, quizás no de la dimensión de aquellos otros, pero tampoco tenemos hoy la perspectiva para poder verlos sin apasionamiento. Obviamente. Que creo que es lo que nos da un poco la distancia. Por eso me detuve en Perón. Claro. Y no avancé más porque han generado acciones de orden contemporáneo que hasta nos distancian, nos ponen a discutir y uno se apasiona y pierde objetividad, ¿no? Claro, nadie lidera a todo el mundo. Sí, que claro. creo que en las sociedades democráticas los líderes pueden convivir liderazgos alternativos, a veces enfrentados entre sí. Lo que sucede a veces en la Argentina es que este enfrentamiento parece un enfrentamiento de vida o muerte, con lo cual la sociedad se tensa, que creo que ese es un problema cuando estos liderazgos en pugna comienzan a escalar en términos de si estás vos no puedo estar yo. Claro. Porque el juego democrático se trata justamente de eso, de la puja por la generación de nuevos liderazgos que conduzcan a la sociedad. Ese conducir a la sociedad en su conjunto implica que hay gente que puede no estar de acuerdo. Digo, hoy estamos viviendo una puja por el liderazgo en el país, digo, que se definió a partir del surgimiento de Macri y que hoy está en discusión permanente a partir de la discusión Cristina versus Macri, por ejemplo, para ponerlo a nivel nacional. Y eso son pujas por liderazgos. Que lo interesante de esas pujas por liderazgo no es únicamente quién lidera, sino el para qué y el para ir a dónde. Que creo que ese es un punto interesante. ¿Y por cuánto tiempo? A mí lo que me llama la atención es que hoy, si ponemos en una perspectiva de quienes nos dieron, digamos, una conformación como país, todavía seguimos discutiéndolo a Sarmiento, ¿no? Todavía seguimos pensando que Belgrano se equivocó en liberar a aquellos 3.000 realistas y no cortarles el cuello en su momento. O vamos a pensar si San Martín era un agente internacional que venía a cumplir los deseos de Inglaterra que no pudo ganar en 1806. Puesto en esa perspectiva, discutir los liderazgos contemporáneos de la Argentina son como más pequeñitos. Sí, por supuesto. A ver, y estamos hablando de etapas diferentes de nuestra sociedad, ¿no? En aquellos momentos eran etapas fundantes, eran momentos en los cuales... Pero ahora se están, como digo, definiendo cosas interesantes. Y acá creo que hay un punto que es lindo para analizar en tema de los liderazgos. Podemos definir
las modificaciones y estas sucesiones o estos cambios, la política es estabilidad, pero es movimiento. Entonces siempre se va modificando, con lo cual los procesos sucesorios, los procesos de cambio son naturales dentro de la política. Ahora, el punto es el cuándo, cuándo se generan, el cómo se generan y el para qué. Si lo cierto es que se está discutiendo nuevos caminos o nuevas figuras para los mismos caminos. Bueno, ese punto en particular lo vamos a circunscribir a San Juan en una nueva conversación, pero vamos a concluirla aquí con esto. Hoy San Juan, creo, atraviesa una etapa de recambios de liderazgos y de búsquedas de poder genuino de cada uno de esos líderes. Pero el proceso de recambio generacional, ¿no lo provoca casi naturalmente? Bueno, es interesante, da para una conversación completa. Como digo, el proceso de recambio va a suceder y está sucediendo. El tema son los ritmos, bien, y el tema son las formas, claro, que creo que es lo que se viene tanto en la Argentina como en la provincia. Si es un recambio a nivel nacional y a nivel local de figuras, o es un recambio de ideas, porque el recambio generacional no es solamente el número del documento, sino es también un recambio de las ideas, y de de en las qué prácticas. medida se proyecta cosas nuevas para lo que es inevitable, que las hojas del calendario van cayendo. Por último, en la región, poniéndolo, mirando lo que atraviesa hoy, por ejemplo, Venezuela, el giro a la derecha que ha tenido la región, ¿es a partir de cuando la Argentina se resfría de derecha, el resto se estornuda, o los demás se engripan de derecha? Los procesos latinoamericanos son procesos que, si uno los mira en términos históricos, tienen coincidencias bastante importantes, ¿no? El giro neoliberal en su momento, el giro hacia la centroizquierda y la izquierda, a partir del 2000, en los 90, el liberalismo en los 2000, sí. Y luego en esta última etapa comienza con la Argentina, no siempre ha sido, no siempre hemos comenzado nosotros, comienza con la Argentina y ha habido un corrimiento donde aún las victorias de la izquierda, como puede ser el caso de Ecuador, son victorias bastante módicas porque tienen hoy bastante menos poder del que tenían hace 8 o 9 meses atrás, con lo cual un corrimiento hacia la derecha hay. Lo que no se sabe, y habrá que esperar Colombia, habrá que esperar otros procesos que vienen, es hasta dónde va a llegar. Hasta dónde va a llegar y en qué momento se produce la reacción y por ahí probablemente una vuelta a la centroizquierda. Creo que eso está en veremos, está, el caso paraguayo, el caso chileno que están en proceso, el caso de Argentina, el caso de Perú. Cuando empezamos a ver la dificultad de Evo conservar el poder en Bolivia, cuando empezamos a ver hay un movimiento regional de debilitamiento de las izquierdas bastante importante. Venezuela, decías bien recién. Y creo que Venezuela lo profundiza el problema con una exacerbación de sus problemas internos, ¿no? de una suerte de quiebre del entendimiento colectivo de las instituciones. Totalmente. Fíjate que ahí está el punto, y volviendo al tema del liderazgo, en el cual cuando hay diferentes ideas políticas corporizadas por líderes que son incapaces de convivir, se generan estos procesos de violencia. Estos procesos de violencia, que no son los ideales para la democracia, hablan de defectos de liderazgo que terminan no pudiendo discutir en términos democráticos y generando muertos, generando violencia. Por eso es tan interesante el tema del liderazgo. Quedas comprometido para una nueva charla. Vamos a hablar específicamente de los liderazgos argentinos y particularmente de los de San Juan. Con mucho gusto. Maxi, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Un placer. A ustedes también, muchas gracias por haber estado allí. Los invito a que nos encontremos el próximo sábado en primera persona. Hasta entonces, muchas gracias.